contacto 2020. Contacto 2020. En contacto 2020. En contacto 2020. Contacto 2020. Contacto 2020. Contacto 2020. Dios te bendiga y Dios te guarde, guerrero, que estás allí escuchando y en este momento recibiendo de parte de Dios una palabra. Te saluda el equipo de En Contacto 2020, tu hermano Abel José Gamboa, en compañía de mi hermano Roger Marín y mi hermano Michael Mata. Hoy queremos compartir una palabra de Dios para tu vida. Hoy queremos hablar un poco del poder de las lágrimas, de una lágrima que a veces en momentos de circunstancias, de adversidades, procesos que estamos pasando y tendemos a llorar. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el verso 3, dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Queremos hablarte rápidamente de algunos tipos de lágrimas que suelen observarse en la vida de una persona constantemente y que a veces por las aflicciones, los procesos que pasamos, aparecen con facilidad. Y resulta y acontece que la ciencia ha descubierto que hay tres tipos de lágrimas. El primer tipo de lágrima que podemos encontrar es el más común, es el que constantemente está allí aunque no podamos percibirlo, conocido como lágrimas basales. ¿Qué son las lágrimas basales? Son aquellas que lubrican el ojo, que lubrican la retina del ojo. Allí está cubriendo lo que es el iris. Toda la zona del ojo está siendo cubierta por esta lágrima, y es la que nos protege y mantiene el ojo lubricado de cualquier contaminación, hablando del polvo que de pronto no podemos observar, pero está en el aire. Entonces las lágrimas basales son aquellas que mantienen el ojo lubricado, nos tienen protegidos, porque a pesar de que nosotros somos muy cuidadosos al momento de que quizás algo viene aproximándose a nuestra vista o a nuestro ojo, hay momentos en el que no podemos cerrar los ojos, pero las lágrimas basales están allí y es para dar ese brillo, no solamente el brillo, sino proteger, mantener nuestro ojo intacto, sano allí. Un ojo que no está lubricado constantemente es un ojo que va a estar sufriendo y que va a estar padeciendo mucho, y necesita entonces de lo que conocemos como colirio o algún otro componente para mantenerlo hidratado. La segunda lágrima que podemos encontrar en el ojo del ser humano son las lágrimas reflejas. ¿Cuáles son estas lágrimas? Son aquellas que cuando algún objeto extraño entra en contacto con el ojo, tendemos a llorar. Salen estas lágrimas. Es decir, cuando de pronto estamos en el campo y una basura entra en nuestro ojo, o algún insecto, algún animal que no es parte de nuestro cuerpo, que no es parte de nuestro sistema, entonces lloramos. Y es cuando escuchamos gente preguntando: ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Una basura entró en mi ojo, un objeto extraño, algo, o de pronto sin querer, con nuestras propias manos tocamos nuestro ojo, y eso provoca que salga este segundo tipo de lágrimas, conocida como lágrimas reflejas. Tiene que ver mucho con el reflejo. Esta es la que se activa cuando algo viene con intención de entrar y estamos allí pendientes, pero a pesar de ello logran entrar algunos objetos extraños. Pero está la tercera lágrima, y es donde nos queremos enfocar en este momento, y son las lágrimas psíquicas. Fueron llamadas lágrimas psíquicas porque son las lágrimas que hablan de los sentimientos, son las lágrimas que hablan de lo que está aconteciendo más allá de lo exterior, sino de lo que está dentro, allí en el alma, en el corazón, en los pensamientos. Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay gente, comentaba a los hermanos un momento acá, que hay gente que quiere ser consolados pero no llora. Cuando llegamos a un lugar y de pronto en ese lugar ha ocurrido un accidente, el más terrible de los accidentes que puede acontecer en el planeta Tierra, y es la pérdida de un ser querido, rápidamente identificamos a la persona doliente por sus lágrimas. No la identificamos hoy en día por el color de su vestimenta o por alguna otra característica, sino que
a la persona que veamos llorando con una fuerza y que las lágrimas están allí más que visibles, podemos nosotros prácticamente deducir que esa es la primera persona afectada, y hay otros personajes también alrededor afectados y pueden expresar su dolor a través de las lágrimas psíquicas. ¿Qué sucede? Que cuando estas lágrimas aparecen, las lágrimas psíquicas conmueven el corazón de las personas que llegaron al lugar, Roger. Y cuando llegan allí la persona, es lo que nos conmueve y nos lleva a nosotros a decir: siento mucho la pérdida de ese ser querido. Hay gente que quiere ser consolada, pero es que nunca vas a recibir consolación si no llora. Cuando vemos que alguien de pronto está muy tranquilo, pudiéramos decir nosotros humanamente: ese no era familiar. Cuando de pronto nos enteramos, ese es el esposo de la persona que falleció, o esa es la esposa, ese es el hijo o la hija del hombre que falleció, y nos preocupamos y lo primero que decimos es: esa persona tiene que llorar. Tiene que llorar. Aunque parezca una locura, las lágrimas son poderosísimas, Michael. Es necesario llorar, porque una persona que llora puede recibir consolación, puede recibir. Así como, hermano Abel, como pasó con Ana. ¿Quién era Ana? En el 1 Samuel podemos encontrar que Ana y Penina eran esposa de Elcana, un hombre que siempre iba a Jerusalén a ofrecer sacrificio a Jehová, un hombre que siempre estaba adorando a Jehová, pero sus dos esposas deseaban hacer algo, deseaban estar delante de la presencia de Dios, pero Ana era irritada por Penina. ¿Por qué? Porque Ana no podía tener hijos. Ahora, escucha esto, Roger, dice que era irritada. Estamos hablando de las lágrimas reflejas. Las lágrimas reflejas, cuando entra algo, irrita el ojo. Entonces, aquella Penina venía siendo o formando parte de lo que es un objeto extraño en la vida de Ana. Sí, vale. Y Ana, ve lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 1 versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Una persona cuando llora abundantemente delante de la presencia del Señor es una persona que Dios le responde, porque no es cualquier lágrima, es una lágrima que sale del alma. ¿Por qué? Porque estás padeciendo de algo que te hace falta. ¿Qué pasaba con Ana? Que ella necesitaba tener un hijo, y más con la irritación que le daba la otra sierva de Elcana, que la hacía irritarla. ¿Por qué? Pues no podía tener hijos. Pero ella lloró amargamente a Jehová y Jehová le respondió. ¿Y qué dice ella en el versículo 11? Dice unas palabras muy clave, que se lo dedicaría siempre a Jehová y nunca iba a pasar navaja sobre su cabeza. Es algo muy importante, hermano Abel. Esta mujer estaba allí llorando. Estamos hablando del poder de la lágrima. Esta lágrima no es cualquier lágrima. No estamos hablando de las lágrimas basales o las lágrimas reflejas como tal. Estamos hablando de lágrimas psíquicas, lágrimas que expresan un dolor interno, un dolor del alma, un dolor o hablando de las emociones. Esta mujer tenía un problema. Antes de comenzar esto, conversaba con los muchachos acá y le decía que Elcana en un momento le dijo a Ana: pero es que ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos o que 1, que 3 hijos? Es que hay cosas que no te van a satisfacer así nomás. Tú necesitas algo. O sea, no es simplemente como en el caso de este hombre, que cuando servían la comida le daba una porción especial a Ana, pero es que Ana no necesitaba comida. Ana necesitaba era un hijo. Entonces, ¿dónde iba a encontrar ella un hijo? Sabiendo que ella tenía un problema humanamente en su vientre, ella lo iba a encontrar en la presencia de Dios. ¿Qué provocó el llorar de Ana? Que aquel hombre, Elí, el sumo sacerdote de aquel entonces, sentado en un lugar, Michael, se levantó. O sea, cuando las lágrimas son convincentes, cuando las lágrimas son de verdad y vienen del alma, Roger, puede provocar que alguien que esté sentado a la distancia se levante y se mueva a tu favor. ¿Y por qué se mueve, hermano Abel? Se mueve por esta situación, porque el Espíritu Santo está en medio de esa persona, y cuando una persona está en el Espíritu, también ve que aquella persona tiene necesidad y se acerca para darle una ayuda, alentarla. ¿Qué dice, hermano Abel? Y me gusta algo que dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Esto es lo que estaba ocurriendo en la vida de Ana.
era un momento difícil, que no tenía realmente este hijo que ella había deseado. Y como tú dices, mi hermano Abel, resulta que este hombre le daba una mayor porción de lo que tenía, le daba lo mejor, pero no podía ser llena, porque solamente Dios es el que puede llenar ese vacío que estaba en su corazón. Esta lágrima era la que demostraba el dolor, ese vacío. Y me gustaba algo porque ella recibió consolación. Él recibió a través de ese lloro o ese quebranto que ella ha tenido. Dios pudo del cielo escuchar su clamor, su oración por la cual ella estaba llorando en ese lugar. No solamente eso, hermano Michael, sino que su lloro era de un gemido por alguna necesidad que tenía. El lloro de ella no era un lloro cualquiera, no era un lloro como se dice ficticio, no era un lloro como muchos lo ven, no, estoy llorando porque necesito algo por necesitarlo, no, para darle a entender a otra persona, no, para llamar la atención, no, el lloro de ella no era ese, el lloro de ella era amargamente porque necesitaba un bebé para ser llena y se terminar de ser feliz. El esposo, el Cana, pensaba que le iba a llenar era con alimento. No, a veces hay cosas que no son llenas con alimento, hay veces que son cosas llenas porque las necesita del alma, y eso solamente lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lloras amargamente delante de la presencia de Dios, el Señor te responde. La palabra nos enseña muchas cosas, mis hermanos. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Dios recoge todas las lágrimas y ninguna caerá a tierra. Cuando tú lloras amargamente delante de la presencia del Señor, el Señor te cura y te sana. En el caso de Ana, Michael, esta mujer, volvemos y repetimos, la necesidad profunda que ella tenía no era de una comida humana, era de algo interno, algo más allá de lo natural. ¿Y qué nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 4? En el verso 24, Cristo dijo, Dios es espíritu. Y si las lágrimas psíquicas son emociones, son de expresión de algo interno, de algo del alma, Michael, necesita ser atendido por algo espiritual también. Y Cristo dijo, Dios es espíritu, y el que se acerca a Dios en espíritu y en verdad, crea que le hay y que va a recibir de Dios. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Cuando hay lágrimas psíquicas que expresan un dolor intenso, aunque muchos no puedan percibir ese dolor, como en el caso de aquella mujer que estaba a la tsunamita, cuando allá en el profeta Eliseo, ya Dios lo había usado para darle un hijo, casi el mismo caso que Ana, que quería un hijo. Esta mujer lo anhelaba, aunque no lo dio a demostrar nunca, pero Dios, sabiendo la necesidad, le concede un hijo. Al cabo de un tiempo el niño muere en sus propios brazos, en los brazos de esta mujer, y ella viene corriendo y le dice a su marido, dame un asno, dame unos siervos que vayan conmigo porque voy al profeta y vengo. El hombre le dice, ¿qué está pasando, mujer? Ella le dijo, todo está bien, tranquilo, ten paz. Esta mujer no expresó el dolor en el momento. ¿Cuándo lo expresó, Roger? Cuando dice la Biblia que llegó a los pies del profeta. El criado del profeta viene de parte del profeta y pregunta, mujer, mi señor pregunta que cómo estás tú. Ella le dijo, bien. ¿Cómo está tu marido? Está bien. ¿Y el niño? Está bien. Humanamente esa fue la respuesta. Pero cuando ella llega a los pies del profeta, se arrodilló a llorar, a expresar lágrimas psíquicas, sentimientos de que estaba pasando algo. Y cuando está allí, entonces el profeta de parte de Dios se activa para ir a socorrer, a llevar una respuesta de parte de Dios, y llega donde está el niño muerto y lo resucita. Y realmente lo que quiere, o lo que yo puedo entender de ahí, que las lágrimas no se refleja a cualquier persona, tiene que ir a la persona correcta. Este criado de Elías fue de Eliseo, perdón, y esta mujer no le expresó los sentimientos porque era la persona incorrecta. A veces hay momentos donde hay oportunidades que nosotros le expresamos el lloro, el quebranto a la persona que no es correcta, pero esta mujer acudió a la indicada, que era Eliseo, el que podía hacer el milagro. En muchas oportunidades nosotros al que debemos acudir no es a tu vecino, no es a tu lado, sino a Dios, Él principalmente, porque Él es el que puede socorrer tu necesidad. Él es el que puede atender esa pérdida o ese quebrantamiento que está dentro de ti, lo que hizo esta mujer. Y yo quiero hablar un ejemplo rápidamente que hace tiempo escuché. Y dice, resulta que puede haber tres personas.
pero una persona está quebrantada, está llorando, hay 3 personas y Jesucristo pasa cerca de esas 3 personas. A la primera le da un abrazo, lo abraza y comienza a consolarlo. A la segunda comienza solamente le toca la mano, y a la tercera persona se lo queda viendo y se echa a reír con él. Realmente la necesitada o la que está quebrantada y tiene una necesidad fue a la primera persona a la que Dios comenzó a consolar, comenzó a abrazar. Hay momentos, oportunidades realmente en el hospital, los doctores no van a acudir a la persona que se ve que no expresa mucho dolor, sino que van a ir a los necesitados, a los que están llorando, a los que están quebrantados, a los que tienen un dolor encima. Así es Jesucristo, dice en la Biblia que Él es nuestro doctor por excelencia. ¿Por qué? Porque hay cosas o enfermedades o hay dolores que están no físicamente, sino espirituales. Y eso lo podemos respaldar, mi hermano, con la palabra. Cuando hablamos en Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante, cuando la mujer del flujo de sangre, esa mujer lloraba amargamente. Dice la palabra que iba para brujos, iba para cualquier médico y gastó todo lo que tenía. Si dice la palabra que gastaba todo lo que tenía porque era una mujer adinerada, pero ahí no estaba el llenar, y esa mujer me imagino que lloraba amargamente, lloraba porque no podía ser curada, pero un día se enteró que estaba pasando el maestro por ahí. Ella dijo, solamente con tocar el borde de su manto seré sana. Esa mujer yo me imagino que duró 12 años con un lloro, un gemir, porque no conseguía que nadie le pudiera dar la solución del problema, pero llegó Jesucristo a su vida. ¿Por qué? Porque activó la fe, y la fe, cuando tú activas fe con lágrimas en el espíritu, Dios hace algo por ti. Ella se fue directamente y tocó el borde de su manto. Cuando lo toca fue sanada, mi hermano Abel. Es que hay algo importantísimo que dice mi hermano, o que dijo mi hermano Michael, y es que el problema está en que las lágrimas psíquicas no la va a valorar todo tipo de personas. Hay personas que se aprovechan de tus sentimientos, se aprovechan de ese momento de dolor, y en vez de darte una palabra de consuelo, lo que hacen es tratar de hundirte o aprovecharse de la situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado el caso de una mujer que de pronto está pasando un proceso de separación, de divorcio, y se acerca a un amigo, ella buscando un consuelo, buscando una ayuda, una respuesta, y el amigo, en vez de ayudarla, se aprovecha del dolor que ella está sintiendo? Y es cuando escuchamos que el amigo termina casándose entonces con la mujer que vino llorando, no buscando una pareja, era buscando una respuesta. Pero el problema es que nosotros como seres humanos a veces le expresamos nuestros sentimientos a las personas equivocadas. Cristo es la mejor persona, el que va a entender con una facilidad el sufrimiento de lo que nosotros estamos pasando. ¿Qué acontece en el Evangelio de Lucas? En el capítulo 7, verso 12, dice la escritura que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y aconteció que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Estamos hablando de que bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Tanta gente que había allí llorando, Michael, pero hay algo importantísimo que tomar en cuenta, basado en la cultura del pueblo de Israel. En aquel entonces, en los tiempos bíblicos, la persona que sufría una pérdida, esta persona contrataba a un grupo de personas determinados que iban a llorar allá, fingir que le dolía al muerto, fingir que el muchacho o la persona que había muerto era un personaje muy querido. Y es cuando vemos hoy en día también personas que están dentro del entierro, en el velorio, y están llorando, y de pronto uno dice, wow, qué dolor tan grande siente esa persona. No, están contratados, de alguna otra forma son o actúan como aquellos. ¿Cuánta gente no habría en ese momento allí, Michael, acompañando a esa viuda, llorando? Pero es que Cristo conoce todas las cosas, y cuando Cristo llegó, pudo haber mirado a muchos diciendo, falso, falso y falso, pero miró la verdadera necesidad de una mujer que estaba llorando, y cuando Cristo se le acerca le dice, no llores. O sea, el consuelo comenzó a hablarle a esta mujer, le dijo, no llores. Hay otra cosa que quiero rescatar, Michael, acá. ¿Qué es lo que acontece?
que estamos hablando en este preciso momento de que nuestras lágrimas a veces las expresamos a personas equivocadas y tenemos que expresárselas a la persona correcta, que es la que nos va a dar una palabra, que nos va a dar una lección de vida, nos va a dar un consejo. Cuando hablamos en el mundo secular, en la medicina, en lo que tenga que ver con respecto a médicos, paramédicos y todo lo referente a la medicina, escuché en una oportunidad esta información y me impactó mucho. Porque si en un accidente dos vehículos chocan de frente, ambas personas salen de los vehículos por los vidrios, caen en el pavimento y encontramos a las dos personas tiradas allí en aquel pavimento, en aquella carretera o en el lugar donde esté. Uno de ellos, Michael, está gritando, se está quejando, está sufriendo, y la otra persona se levanta, no habla, pero está allí y aparentemente todo está bien. Alguien me preguntó y me dijo: ¿a cuál tú atenderías primero? Yo, en mi ignorancia, yo dije, yo atendería al que está gritando porque hay un dolor allí. Y la persona que ella me dijo, como tiene conocimiento en cuanto a la medicina, me dijo: no, si atiende el primero es al que está quieto en aquel lugar, porque de podemos decir que al menos está expresando su dolor. Pero la otra persona que está allí quieta y que probablemente diga estoy bien, se hace una suposición de que probablemente tenga problemas internos, de que probablemente tenga una hemorragia interna, tenga una fractura interna. Así hay gente que de pronto los vemos tranquilos. Nosotros humanamente atendemos al que está llorando, pero Cristo, que ve las lágrimas que están en el alma, que están en los sentimientos, arraigados allí en el corazón, en los pensamientos. A veces decimos: Dios mío, pero si yo estoy llorando y no me atiende. Esto podrá sonar contradictorio, pero estoy hablando de un Dios poderoso que tiene la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales. Estamos hablando en los dos términos terrenales. Cuando una persona llora aquí en la tierra, nosotros como personas terrenales también atendemos primero al que está llorando. Pero Cristo va más allá de unas lágrimas simples. Estamos hablando también de lágrimas de verdad. Mi hermano Roy hace poco tocó ese punto allí, donde hay personas que lloran por llorar, pero hay unas que lloran porque de verdad tienen una necesidad, un profundo dolor, y Cristo atiende a esa persona allí, sin dejar de atender a la otra, pero también atiende con prontitud a la persona que está llorando, quebrantada allí en el espíritu. Esta mujer primero había perdido a su esposo, y segundo había perdido su único hijo. No había perdido a su segundo, a su tercer, único hijo, Roger, que tenía, y lo pierde. Y aquella multitud llorando, así como hoy en día encontramos, tan bueno que era el muchacho. ¿Y quién era? No lo conozco, pero era bueno, fue lo que me dijeron, que era bueno. Son gente que están allí llorando por llorar. Y le conversaba a los muchachos respecto al tema, que aparte de estas tres lágrimas, hay una cuarta lágrima. Y esta cuarta lágrima es conocida como una enfermedad, un síndrome, conocido como el síndrome de la lágrima de cocodrilo. Y que durante muchos años pensé que esto de que cuando los abuelos le dicen, mira, ves, lágrimas de cocodrilo, yo pensaba que era un simple decir o algo que habían inventado, pero resulta y acontece que es un síndrome donde la persona tiene facilidad de hacer que lágrimas salga sin sentir dolor, sin haber ningún problema, sin que un objeto extraño entre o la necesidad de lubricar el ojo, sino que es una lágrima, y es la lágrima que utilizan mucho los actores de novelas, de películas. Son lágrimas que no hay necesidad, sino que tienen la facilidad. Así estaba la gente que acompañaban a esta viuda, lágrimas de cocodrilo, y todo el mundo llorando y llorando y llorando, pero la que tenía la necesidad de verdad era aquella viuda. Pero como Cristo dijo, bienaventurado, feliz el que llora, recibirá consolación. Quiero terminar de mi parte con un pequeño testimonio, que en una oportunidad, pasando por un proceso, sentía ganas de llorar, y alguien me decía, no llores, y yo decía, pero es que tengo que llorar, si no lloro siento que me ahogo. Y estoy allí, de pronto comencé a decirle a Dios, Señor, necesito llorar. ¿Por qué? Porque yo había experimentado tiempo atrás que en medio del mismo proceso, al llorar sentí que pude desahogarme, pude sentir como libertad. Y yo dije, Dios mío, el poder de la lágrima es tremendo, porque una persona que no llora se ahoga. Una persona que no llora no se expresa. Una persona que no llora es una persona que preocupa. Cuando, vuelvo y repito, cuando una persona pierde a un ser querido y no llora, esta persona causa entre la multitud preocupación, porque una persona que no llora puede estar maquinando cualquier cosa, Roger.
Una persona que no llora puede estar pensando, el diablo puede aprovecharse de cualquier situación, de ese sentimiento, y no va a faltar alguien que diga, llora fulano, llora fulana, y de pronto otro dirá, no, que no llore, porque no, es mejor que llore. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando estoy allí, yo le digo a mi madre, madre, quiero llorar, y ella me dice, no, hijo, tranquilo, Dios está contigo. Le dije, madre, no, usted no me está entendiendo, necesito llorar. No es solo que quiero, es que necesito llorar. Y cuando de pronto allí Dios me ayudó y comienzo a llorar, y a medida de que lloraba pude sentir calma, pude sentir paz. Y es después cuando entiendo que Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Realmente es así, mi hermano Abel. Y como esta multitud que estaba acompañando a esta mujer que había perdido a su hijo, a su único hijo, estaban llorando, fingiendo que realmente había un dolor ahí, pero Dios o Jesucristo pudo reconocer la verdadera lágrima, o porque Él pudo detectar la necesidad que había en esta mujer. Él pudo ver la verdadera lágrima. No cualquier lágrima se conoce, porque la que realmente viene dentro de ti, esa es la que Dios va a recoger. Pero cuando son lágrimas como el síndrome de cocodrilo, esas son como lágrimas que son fingidas y realmente no están expresando un dolor. Realmente esas lágrimas no pueden causar un efecto tal como sí. En el mundo terrenal, a veces las lágrimas de cocodrilo pueden causar un conmovimiento al ser humano. Pero realmente Dios conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Quiere decir que Él conoce nuestras necesidades. El que quiere expresar que Él conoce el verdadero llorar y el verdadero gemir que puede tener el ser humano. Resulta que en la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, habla sobre la historia de Pedro. Pedro, esta persona, dice la Biblia que Jesucristo estaba hablando con él y le dice que él lo iba a negar 3 veces. Pero él todavía no creía que iba a hacer esto, pues iba a negar a Jesucristo, este discípulo que andaba con Jesucristo, caminaba con Jesucristo y veía señales y prodigios. Ese hombre, dice, resulta que llegó en el momento donde Jesucristo fue llevado, lo capturaron. Pero dice que ellos se apartaron de Jesucristo. Se apartaron y tomaron distintos lugares, se alejaron de Jesucristo, el Hijo de Dios. Resulta que Jesucristo, Pedro, aunque se había apartado, él lo seguía de lejos, lo comenzaba viendo de lejos. Pero había siempre multitudes que decían y reconocían que Pedro andaba con Jesucristo. Y él decía, no, yo no era uno de esos. Y por 3 oportunidades, este hombre Pedro lo negó. Resulta que haberlo negado, cantó el gallo, y cuando cantó el gallo dice que él se apartó y se fue y comenzó a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque un dolor había estado en él. A veces a nosotros nos advierte, nos dice lo que nos va a acontecer, nos dice lo que va a pasar, pero a veces eso causa un efecto en nuestra vida. Y dice, cuando él lloró amargamente, él estaba como el testimonio que usted estaba contando, mi hermano Abel, que se estaba desahogando. Él estaba desahogándose de esa presión, de ese dolor que tenía por haber negado al Hijo de Dios, por haber negado al que estaba siguiendo el que dijo, levántate y sígueme. A ese mismo, el Hijo de Dios, el que libertó, el que sana, el que restaura. No solamente eso, hermano Michael, sino que hay algo de Pedro que impacta. Pedro era un hombre arriesgado. Se decía que Pedro hacía todo lo que hacía por Jesucristo. Incluso se fue encima de aquellas personas cuando vinieron a buscarlo para llevárselos a crucificarlo. Pero Pedro era una persona que, a pesar de que era arriesgado, Dios tuvo que haberlo procesado, porque eso que él tenía, Dios veía algo interno en él que tenía que salir. Y por eso es que el Señor le dice, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y por eso es que Jesucristo permite ese proceso. Y cuando Él llega a vivir ese proceso y lo niega, es que llora amargamente. Ahí donde fue tocado verdaderamente por el poder de Dios. Porque lloró amargamente, porque Él pensaba que por arriesgarse a hacer todo por Jesucristo, así Él creía que lo amaba. Y no, Dios le dio a demostrar que cuando tú lloras amargamente, ahí demuestra el verdadero amor hacia una persona. Hubo un arrepentimiento. Ese arrepentimiento dice 2 de Corintios capítulo 7 en el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, hay tristezas que producen este tipo de arrepentimiento. Una tristeza
no de donde uno desea morirse, es una tristeza donde uno reconocemos nuestro estado espiritual, nuestro estado en el momento. Y ese reconocimiento nos lleva a desear salvación, a desear el perdón. Y sigue diciendo de que no hay que arrepentirse, de que hay que arrepentirse. O sea, produce salvación o arrepentimiento para salvación al reconocer que necesitamos arrepentirnos. Pero dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, Michael. La tristeza del mundo lleva a que en los grandes periódicos de hoy en día, las grandes noticias son que personas se quitan la vida. Se desconocen los motivos, las causas, las razones por las cuales se quitaron la vida, pero fueron personas que les alcanzó la tristeza. Muchos de ellos no lloraron, Michael, sino que la tristeza, cuando no hay arrepentimiento, sino que solo está la tristeza allí metida en el corazón, arraigada en el pensamiento, en el alma, esta persona lo único que va a escuchar es una voz que le dice: quítate la vida, tú no vales para nada. Y quizás tú eres una de esas personas que has estado sintiendo esta tristeza, y la tristeza lo que te hace sentir que eres miserable, que no vales la pena, que no tienes el perdón de Dios, o que no puedes ni siquiera orar porque Dios no te va a escuchar. Pues déjame decirte algo: todo aquel que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que lloran. Hemos escuchado durante años, los hombres nunca lloran, los hombres no lloran. Déjame decirte, un hombre que no llora es una persona que vive ahogada. En cualquier momento va a querer llorar y puede ser demasiado tarde, porque la tristeza lo puede invadir al estado tal donde el apóstol Pablo le dice a los corintios que la tristeza del mundo produce muerte. La gente se quita la vida porque no lloraron. En vez de llorar, Michael, en vez de llorar, hay gente que necesita llorar. Hay gente que en este momento está ahogado, se están ahogando en un vaso de agua, y la oportunidad perfecta es llora en la presencia del Señor. Dios le dijo a los sacerdotes en una oportunidad: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. O sea, porque hay algo especial en esas lágrimas que Dios puso allí, donde expresamos nuestro dolor, expresamos nuestros sentimientos. Solo tú, Señor, lo conoces, tú lo sabes todo. Hay gente que no llora y necesita llorar. Hay gente que está pasando algo fuerte, Michael, y no quieren llorar porque creen que llorar es señal de debilidad. No, llorar es señal de que hay algo que necesitas que sea resuelto. Hay un conflicto, hay un problema, hay una necesidad, y necesita atención urgente del médico por excelencia que aparece en Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, llevó toda nuestra culpa. Llora ante la presencia del Señor para que Dios pueda bendecir tu vida grandemente. Es necesario que entendamos que así como hay lágrimas basales, como hay lágrimas reflejas, como hay lágrimas psíquicas, y hay lágrimas de cocodrilo, que son aquellas que tienen un costo humano. Aquellas personas que lloraban es porque estaban recibiendo un precio, estaban recibiendo un dinero. ¿Cuántas personas de repente hoy en día no lloran contigo, Michael? No lloran conmigo porque quizás de repente ven dinero por allí. Y cuando hay dinero de por medio, claro que sí, mi hermano, cuente conmigo. Pero cuando no hay dinero, las personas que lloraban ya no lloran. Ahora se están lamentando porque ya no tienes el dinero. ¿Cuántas personas vemos así que por el simple interés de obtener un beneficio humano lloran contigo, lloran, van a algún lugar y lloran, se hacen pasar por personas que están sintiendo el dolor? No todo el mundo va a entender tu dolor. Tu dolor solamente lo entiende aquel que expresó el escritor de los Hebreos, cuando dice que Jesucristo, el sumo sacerdote, padeció, sufrió por nosotros. Dice Hebreos capítulo 4, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Entonces en el verso 6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hay gente que está escuchando en este momento la voz de Dios, y que este personaje maravilloso que sufrió y vino a esta tierra, y como el gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que nos entiende porque sufrió,
está hablando y hay gente que está escuchando la palabra y a pesar de esa palabra dicen no voy a llorar. No voy a llorar porque si lloro, ¿qué van a decir de mí? No importa. Hubo una mujer, Michael, que entró no importando que la iban a ver llorando. Esa mujer fue la misma que agarró un frasco de alabastro y lo fue a derramar a los pies de Cristo y fue allí. Y de pronto pudo haber pensado, ¿qué van a decir? No me gusta que me vean llorando, pero es que había un problema interno. Y hay gente que ese problema interno lo está llevando a tomar una decisión fuerte y contundente en cuanto a las cosas de Dios, porque siente que si no llora en la presencia de Dios, su vida va a tomar un giro inesperado y trágico. Necesitas llorar, necesitas entrar en la presencia de Dios. Hay un Dios que tiene misericordia y un Dios que quiere ayudarte. Si Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿qué estás esperando? Ven a los pies de Cristo, derrama tus lágrimas ante la persona correcta y esa persona correcta te dará consolación. Cristo dijo, me iré, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo enviaré al Consolador. Habló de consolación. ¿Por qué? Porque Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si esta palabra ha llegado a tu vida y necesitabas esta palabra y sientes que Dios te está hablando y que ya Dios de alguna otra forma te ha venido llamando, te está haciendo ese llamado, yo te invito a que en este momento puedas cerrar tus ojos allí y que repitas conmigo esta corta oración pero poderosa y digas, Señor Jesús, en este momento reconozco mi estado espiritual, mi necesidad por tu presencia, porque consueles mi vida, ayúdame y que puedas tomar mis lágrimas y convertirlas en gozo. En el nombre de Jesús te pido que me ayude. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame tu Santo Espíritu para que me ayude a soportar los procesos y las pruebas que puedan venir. Amén. Si has hecho esta oración, busca una iglesia, busca a un cristiano para que te ayude a seguir adelante. Y recuerda, tus lágrimas son apreciadas por Dios. Hay gente en la tierra que quizás no va a apreciar tus lágrimas, pero hay un Dios que sí las aprecia y es por eso que te ha permitido en este momento escuchar esta palabra para bendecir tu vida. Te habló tu hermano y amigo Abel José Gamboa en compañía de mi hermano Michael Mate y mi hermano Roger Marín del equipo En Contacto 2020. Dios te bendiga y Dios te guarde. En contacto 2020.